Nippongo Go Go. Esto es el podcast de Daikito, el profesor de japonés. Y aquí va a hablar del idioma, de la cultura, sobre todo, de Japón. Este es el episodio número 248 de Podcast Nippongo Go Go, el mejor podcast que habla de Japón. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal están? ¿Cómo están ustedes? Este es el episodio 248. Muchísimas gracias por escuchar este episodio, este podcast, sobre todo de escucharme a mí. De verdad, os quiero a todos. Muchísimas gracias. Y momento publicidad. Si estáis en la ciudad de La Coruña o A Coruña, Galicia y España, y queréis practicar karate o queréis apuntar vuestro hijo, vuestra hija en alguna actividad que aporte muchas cosas buenas como respeto, disciplina, Murer Dojo, el gimnasio de karate Murer. En la descripción de este episodio hay un link para informaciones. Y si estudiáis por vuestra cuenta japonés, sensei.daikito.com, sensei.daikito.com, Daikito con K de Kiro. Por 15 euros al mes tenéis acceso a todos los vídeos de clases de japonés. Están muy bien esos vídeos, os van a ayudar muchísimo. En la descripción de este vídeo, este episodio, hay un link. Así que pinchad ese link, informaros y apuntaros. Y momento publicidad hasta aquí. Hoy es el día 21 de febrero. Y el día 26 de febrero de 1936 ocurrió algo que cambió Japón. Golpe de estado fallido. Ocurrió el 26 de febrero de 1936. El Ni-Niroku Jiken. El incidente del 26 de febrero. Antes de hablar de ese golpe de estado fallido, de ese incidente del 26 de febrero de 1936, un año antes, 1935, la era Showa, el periodo Showa. El ejército estaba dividido. Había dos facciones. Una, Kodoha, la facción del camino imperial. Fue una facción política dentro del ejército imperial japonés, principalmente apoyada por oficiales jóvenes que pretendía establecer un gobierno militar, entre comillas. Más bien soñaban monarquía, el emperador como el jefe del estado. Por otra parte, Toseija, la facción del control, una facción política en el ejército que quería control estatal, no control militar. Durante este año hubo enfrentamientos en el ejército. En uno de ellos, Kodoha, la facción del camino imperial, asesina a uno de Toseija, de la facción del control. Y Kodoha, la facción del camino imperial, planea Showa-ishin, la restauración Showa o la revolución Showa. La idea que llevó al incidente del 26 de febrero. Ahora vamos a Tokio
un amanecer nevado de febrero de 1936, el 26 de febrero, miércoles. Son las 4:30 de la mañana, 4:30 de la mañana. Salida de los cuarteles, en el corazón de Tokio. Aparece grupo de unos 1.400 soldados. Son jóvenes oficiales del ejército imperial, de la facción del Camino Imperial. Los rebeldes. Tenientes, capitanes, nada de generales, o sea, nada de altos cargos. Por supuesto, llevaban armas, pero sobre todo, rostros llenos de determinación. Aparte de esos capitanes, tenientes, también había grupos ultranacionalistas obsesionados con volver a Japón puro, entre comillas, del emperador, sin políticos corruptos ni traidores que negociaran con Occidente. Su grito de guerra era lealtad al emperador, muerte a los traidores. Ellos han elegido ese día porque saben que el frío y la nieve dificultarán la respuesta rápida de las tropas leales. Estos oficiales, estos soldados, son producto de su tiempo. Japón estaba en crisis, en plena crisis. Gran Depresión. El asesinato del primer ministro en 1930. La sociedad llena de frustración. La facción del Camino Imperial ve a los políticos como corruptos, vendidos a los grandes conglomerados y demasiado blandos con China. Oficiales como Kodo Ando veían a políticos y grandes conglomerados como obstáculos entre el emperador y el pueblo, en medio de la crisis de Showa, en medio de la crisis, pobreza rural, ventas de hijas, y había tensiones con China, Reino Unido y la Unión Soviética. El objetivo era eliminación de estos destructores del país y restaurar Japón puro, entre comillas. Japón puro, bueno, entre comillas, eso. La facción del Camino Imperial, los rebeldes, creen que están salvando a Japón. Quieren restaurar el poder absoluto del emperador, acabar con la democracia parlamentaria que ven como occidental, por lo tanto, traidor. Ellos han escrito un programa de 11 puntos. En uno de ellos decía: el emperador está aislado por villanos y nosotros actuamos en su nombre. La noche anterior del 26 de febrero, en secreto, han reclutado batallones enteros. El primero, el tercero y el 18º regimiento de infantería. En total, más de 1.000 soldados. A las 5 de la mañana aproximadamente, residencia privada del ministro del Interior, Ministerio
ministro del Interior Saito Makoto. 210 soldados entran en su casa y disparan al ministro del Interior Saito 40 disparos. Muerto al instante. A las 5:05 aproximadamente, residencia privada del ministro de Finanzas, Takahashi Korekiyo Takahashi. Acuden unos 100 soldados. Takahashi, el ministro de Finanzas, muerto al instante. A las 5:10 aproximadamente, residencia oficial del primer ministro Keisuke Okada. Acuden 300 soldados. Dos grupos rodean la residencia. Asesinan al secretario Matsuo Denzo porque se confundieron con Okada, con el primer ministro. El primer ministro Okada escapa disfrazado. A las 5:10 o 5:15 aproximadamente, residencia del jefe de la Casa Imperial. El jefe de la Casa Imperial era Suzuki Kantaro Suzuki. 150 hombres asaltan y Suzuki, el jefe de la Casa Imperial, recibe múltiples disparos, pero sobrevive. 5:30 aproximadamente. Sede de la Policía Metropolitana. Unos 400 soldados asaltan a la sede y ocupación exitosa, a pesar de la resistencia policial. A las 6 aproximadamente, residencia privada del Inspector General de Educación, ministro de Educación, Jotaro Watanabe. Unos 30 hombres, unos 30 soldados entran por la parte trasera y disparan al Inspector General de Educación, o disparan al ministro de Educación Watanabe en la entrada y muere al instante. A las 6:30 aproximadamente, residencia del ministro de Guerra. 150 hombres, 150 soldados consiguen la ocupación. A las 8:55, a las 9:50, o sea, entre las 8:55 y 9:50 aproximadamente, sedes de periódicos. Ocupación y cese de publicación. Y publicación del Voz del Cielo, lo que es el mensaje de esta facción, de la facción del Camino Imperial. O sea, el mensaje de los rebeldes. En total, asesinan a 3 altos cargos del gobierno. Luego ocupan puntos clave. Residencia oficial del primer ministro, la residencia oficial del ministro de Guerra y la Policía Metropolitana. Ese día Tokio amanece atacado por sus propios soldados. Los rebeldes que atacaron a la residencia oficial del ministro de Guerra exigió entrevistarse con Yoshiyuki Kawashima, el ministro de Guerra en ese momento.
para que reconociera a los rebeldes como un ejército de la justicia y aceptara las demandas de la facción del camino imperial. Documentos secretos de la Marina revelan que el ministro de guerra Kawashima prometió apoyo a la restauración Showa, a la revolución Showa, tras reunirse con los soldados, integrando esos soldados temporalmente en la cadena de mando. Si lograban controlar al ministro, el plan estaría prácticamente medio hecho. Sin embargo, Kawashima, el ministro de guerra, no les dio ninguna respuesta clara. Y una situación que parecía favorable a la facción del camino imperial empezó a torcerse rápidamente. Aunque asesinar a altos cargos sin orden imperial era un grave crimen, la cúpula del ejército dividía. Muchos en el ejército compartían su visión de un estado militarizado, viendo la oportunidad para un régimen dominado por el ejército. En cambio, el emperador Showa reprochó desde el principio las acciones de los jóvenes oficiales que negaban la esencia misma del sistema imperial moderno. Según el diario oficial, el emperador montó en cólera. Cito lo que estaba puesto en el diario oficial. ¿Cómo puedo perdonar a oficiales tan brutales que asesinan a mis leales ministros? Yo mismo lideraré la Guardia Imperial para sofocarlos. A mediodía del día 27, después de 36 horas de caos, el emperador Showa, el emperador, decide participar en sofocar la rebelión, entre comillas. A pesar de que la negociación entre los rebeldes y los altos mandos del ejército continuaba, el 28 de febrero a las 5 de la mañana ordenó la retirada en nombre del emperador. El 29 de febrero decidió la represión del golpe. Esa mañana, la radio emitió la exhortación a la rendición a los soldados, a los rebeldes. Rodeados por 20.000 tropas, con octavillas que los tildaban de traidores a fusilar. Los soldados, los oficiales soldados, los rebeldes, se convirtieron en rebeldes oficiales contra el emperador. O sea, al principio actuaban a nombre del emperador. Creían que hacían lo correcto, pero ahora se convirtieron en manos de la película, en villanos, en rebeldes contra el emperador. Los rebeldes al principio optaron por quitarse la vida y se reunieron en la residencia del ministro del Interior, y ahí encontraron ataúdes ya preparados.
tomaron como que los altos mandos del ejército estaban coaccionándoles, estaban empujando al suicidio y optaron por rendirse tras descartar el suicidio. ¿Por qué? Porque optaron por rendirse. Porque esto se sabe después. El Tribunal Militar de Tokio, creado por decreto imperial de emergencia para juzgar a los jóvenes oficiales, fue un procedimiento excepcional, incluso para la época, a puerta cerrada, sin permitir abogados. Los oficiales afirmaron que la cúpula había avalado la rebelión. ¿Vale? Habían aceptado, consentido esa rebelión. Pero los altos mandos negaron cualquier implicación, alegando que solo buscaban calmar la situación. Incluso un general al que los oficiales rebeldes o los oficiales jóvenes habían elevado rechazó toda responsabilidad. Porque ellos no se quitaron la vida y optaron por rendirse. Porque había esto, porque uno de los motivos fue esto, que no sé si fue así o no, pero la cúpula, los altos mandos del ejército habían avalado la rebelión. Y también había otra persona en los altos mandos del ejército que ellos, lo habían elevado. Así, 17 jóvenes oficiales fueron condenados a muerte por rebelión, mientras que la cúpula quedó impune o absuelta, sin asumir ninguna culpa. Lejos de debilitar al ejército, este incidente reforzó su poder, demostró su capacidad para desafiar y autorreprimir. El golpe fracasa militarmente, pero triunfa políticamente. El primer ministro dimite. El ejército fuerza un gabinete más favorable. Se crea la Asociación Imperial para la Regeneración Nacional, que básicamente acaba con los partidos políticos y la democracia parlamentaria. Es el principio del fin. Japón entra en un régimen militarista que lleva directo a la Segunda Guerra Mundial. Los rebeldes pierden sus vidas, pero logran su objetivo ideológico. El emperador temía un nuevo caos interno. Según documento oficial, monólogo del emperador. En 1941, antes de entrar en la Segunda Guerra Mundial, confesó: si me opongo a la guerra, estallará una guerra civil. Mis fieles morirán. Mi vida peligrará. Pero aún así,
no evitaba la brutal guerra. El incidente del 26 de febrero proyectó una sombra larga sobre Japón. Un golpe de estado fallido, pero consiguió lo que al principio querría. Los rebeldes fueron condenados a muerte. O sea, el plan fracasó. Pero al final consiguió lo que quería. Eso fue el incidente del 26 de febrero. El incidente que cambió Japón. El incidente que al final llevó a un estado militarizado y entrar en la Segunda Guerra Mundial. En fin, este episodio es hasta aquí. Y nada, muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta aquí. Si te ha gustado, dale like, me gusta. Y si no te suscribiste aún, suscríbete. Y comparte este episodio. En fin, muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta aquí. Kokomade kite kurete, domo arigatou. Tsugi mo kite ne. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mata ne, chao chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Suscríbete si te ha gustado y así podrás enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Nos escuchamos en el próximo episodio.